en este panorama de la mañana y tenemos una invitada muy especial que lo que hace es que nada más se ríe y oye. Ella nada más se ríe y escucha. Yo quiero antes de presentarla a la diputada, Sí. decirle a ustedes, llamar a la atención. Ajá. No. Esto parecía que un gallinero. Mire quién habla, la gurrupela más Usted no es grande. que va a venir a poner ejemplo de eso. Pero ha sido moderado. Porque el día de el hoy. más insolente que hay en esta Pero el cabina es príncipe usted. hoy ha sido moderado. A usted no le luce esa corrección. Miren, vamos a recibir nuestra Qué invitada del día de hoy, una diputada, estrella, amiga, una mujer empresaria que siempre ha hecho un buen trabajo social por su provincia, sobre todo Atomayor del Rey. Sí. Y también fuimos compañeros de universidad. Eso te iba a decir, que no Hace dejar esa muchos parte. años. Claro, Carmen Ligia Barceló está con Eso, nosotros. pero esos son de los pitufos, de los gran añejos. Esos son de esos Barceló, de lo del ron. O son otros Barceló. Lo de la Lo naranja. de las Ven naranjas. Lo de la acá. naranja. ¿Cuál es la diferencia si son los del la naranja o del añejo? O no, Tú eres un naranja. tú eres un Vaya a clasista. saber. Tú eres un Lo que le va a clasista. pedir. ¿Cómo? Vaya a ver. Mira, te voy a decir algo. Como quiere ella es linda, rubia y brillante. Dios se la bendiga a Y su marido. trabajadora. Claro. Ah. Buenos Gracias, días, gracias, Carmen Kimber. Ligia. Pídele perdón a su Buenos marido. días a todos. Gracias por esta oportunidad. Me siento muy bien de encontrarme en esta hermosa cabina y con profesionales de la comunicación, pues de tanto prestigio, que tienen sus buenas discusiones al aire y que le dan pues otra perspectiva a la ciudadanía de las cosas. Carmen, pedirte disculpas por el exabrupto que encontraste al ingresar aquí. Los intereses políticos se Lo que encontraron pasa de frente en el día de a hoy. veces las hormonas se exaltan, pero nada, vamos a lo serio. Carmen, tienes un proyecto, comenzar hablando de un proyecto reciente que he visto junto a la diputada Liz Mieses, que es un proyecto muy necesario en el país con el alerta Amber, que es un proyecto de Amber para los desaparecidos. Si pudieras explicarnos un poco en qué consiste el proyecto, en qué punto está, qué han estado haciendo y qué buscan lograr de aprobarse el proyecto de ley. Bueno, el proyecto de ley de alerta Amber es un proyecto que crea un mecanismo de cooperación interinstitucional entre instituciones operativas del Estado para el caso de operatividad cuando desaparece una persona. Este proyecto de ley inicialmente fue sometido al Congreso Nacional hace ya varios cuatrenios por el diputado Víctor Gómez Casanova, luego fue nuevamente reintroducido por el diputado Orlando Jorge Villegas y en este cuatrenio lo hemos tomado pues la diputada Liz Mieses y yo con el apoyo de más de 50 diputados también de las diferentes bancadas que se firmaron el proyecto y lo introdujeron junto a nosotras, aunque nosotras somos la cara visible que ha salido a los medios a promover esta iniciativa. En el caso de cómo estamos ahora, precisamente hoy se reúne la Comisión de Interior y Policía, que es la que ha venido trabajando el proyecto dentro de la Cámara de Diputados, y ya no es únicamente pues alerta Amber, sino que se ha convertido en alerta RD, porque no solamente va a incluir la alerta Amber que se refiere a la desaparición de niñas, niños o adolescentes, sino que también hemos introducido nuevas alertas como la Silver en el caso de personas desaparecidas que son adultos mayores, también la alerta azul para cuando la persona desaparecida sea una persona con discapacidad, o la alerta rosa para el caso de mujeres que sean víctimas de algún tipo de agresión o de violencia de género. O sea que es un proyecto que hemos venido trabajando con también el apoyo de las instituciones del Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, el Sistema de Emergencias 911, el Indotel, el CONADIS, el CONAPE, el Ministerio de la Mujer, precisamente para hacer una legislación que sea lo suficientemente robusta para que ellos puedan poner pues en funcionamiento inmediatamente sea aprobada la ley. Diputada, muy interesante este proyecto y yo sé que va a recibir total apoyo en el Congreso porque es necesario, pero a mí me preocupa y no sé si lo contempla el proyecto y me gustaría que nos indique aquí si es así, el tema de la tecnología, porque yo creo que en el caso de los desaparecidos la tecnología es fundamental. Entonces, muy bueno tener un proyecto de este nivel,
Pero ¿cómo vamos a lograr que los destacamentos estén conectados cuando hay destacamentos que no tienen tecnología, que no tienen luz, que no tienen computadora, o que estén conectados también con los hospitales? Porque es fundamental la búsqueda. Cuando se desaparece una persona, en las primeras 24 horas, por ejemplo, no esperar 48 horas, pero que usted pueda mandar ese mensaje y que le llegue a todos los destacamentos o que llegue a todos los hospitales para hacer más efectiva la búsqueda. ¿Está contemplado eso en el proyecto? Bueno, el proyecto de ley, tú sabes que es un marco jurídico que se crea para que las diferentes instituciones puedan tener vamos a decir, la venia de la ley para poder conectarse y trabajar en conjunto. Nosotros no nos hemos metido en la parte operativa per se, porque eso ya es algo que tiene que ir en la reglamentación y en los diferentes protocolos, pero sí sabemos, porque en las diferentes reuniones que hemos sostenido con las instituciones, que ya ellos tienen más de un año precisamente trabajando los protocolos internos y cómo esa cooperación se está dando dentro de las instituciones y están haciendo esos protocolos. O sea que ya de por sí una gran parte de lo que está en el proyecto de ley está en operación. Entonces, la ventaja, la diferencia fundamental, aparte de crear las alertas y crear los mecanismos de manera jurídica, es que ya no hay que esperar 48 horas. Una vez se apruebe la ley, no hay que esperar 48 horas para que las autoridades puedan accionar ante una denuncia, sino que inmediatamente la denuncia entre al sistema a través de algún medio telefónico o presencial, sea el 911, la Procuraduría o la Policía, pues ya las instituciones tienen que en las primeras horas ponerse en marcha esa serie de protocolos internos, ese mecanismo de búsqueda urgente, que es como le hemos titulado en el proyecto de ley, para que se aprovechen esas acciones de esas primeras horas. Pues se ha demostrado a nivel internacional que las primeras horas son las fundamentales para encontrar una persona que desaparece sana y salva. Nilda. Sí, excelente. Buenos días, diputada, bienvenida. A propósito de que escucho que ya conocí el proyecto, ¿verdad? Escucho que se han ampliado las alertas. ¿No entendían ustedes a lo mejor más propicio que se quedara solo la alerta AMBER y que era también se incluía ahí el tema de los adultos mayores con situaciones de incapacidad, y no ampliarla tanto porque a lo mejor eso tendría más implicaciones? Esa diversificación, no sé qué piensa usted y también Liz. Bueno, lo que pasa es que la tecnología que se utiliza, sea para una alerta, o sea para 4, o sea para 7 alertas, es la misma. O sea, al final el mecanismo se tiene que crear, la tecnología hay que comprarla, y entonces las diferentes instituciones solicitaron ampliar la cantidad de alertas precisamente para ellos tener de manera operativa, pues poder diferenciar un caso de otro y poder tener una efectividad mayor a la hora de crear la cooperación entre las instituciones. Por ejemplo, si la persona desaparecida es un adulto mayor, pues entraría, según el protocolo, entraría el CONAPE a funcionar, entraría el SNS como rector de los hospitales y situaciones así, por ejemplo. Entonces, no solamente se crea las 4 alertas que te he mencionado, sino que se deja en el proyecto de ley la facultad a la Comisión Interinstitucional de crear tantas alertas consideren necesarias, porque no solamente la tecnología sirve para los casos de personas desaparecidas, sino que también ante un desastre natural, pues la alerta también se puede emitir, una alerta, por ejemplo, de tsunami o de lluvias, de inundaciones en una zona, porque la tecnología, que es una tecnología que está en este momento trabajando el Indotel para la compra de esa tecnología, te emite una alerta en el celular que te entra de manera invasiva. O sea, no es un mini mensaje, sino que vamos a decir que de alguna manera te secuestra el celular y te llega una alerta donde tú tienes que necesariamente mirar lo que hay ahí. Y si tú estás en una zona donde hay una situación de riesgo, de peligro, de cualquier tipo, la organización puede emitirte una alerta. Eso es muy importante. Muy importante. Así es. Diputada, ¿cuál será la institución rectora de esta ley, de este mecanismo, o sea, a través del cual se van a ejecutar las alertas? Y si se contempla que esa alerta sea al 100% de la población que tiene celular que le va a llegar la alerta, o a las instituciones. Bueno, dentro del proyecto de ley nosotros hemos creado la Comisión Interinstitucional del Manejo de Alertas CRD, se llama CONASA, que está compuesta por la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía, el Sistema 911, el CONAPE, el CONADIS, el Ministerio de la Mujer, el SNS,
el Indotel, pero la presidirán o la copresidirán la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República. Pero también dentro del proyecto de ley hemos creado un comité de manejo de las alertas que está formado por el 911, la policía y la procuraduría. Ese comité es el llamado a revisar las denuncias al momento de llegar, los datos que se tienen de la desaparición para determinar si se activa la alerta. La alerta es una parte y es un producto del proyecto de ley, pero lo primero es un mecanismo de búsqueda urgente que se activa inmediatamente, se recibe la denuncia. La alerta dependerá de si esa comisión entiende que la ciudadanía puede ayudar de manera proactiva por las particularidades que tenga el caso, entonces decidirá si se va a emitir esa alerta. En el caso que preguntas sobre el tema de la geografía en la cual puede ser activada la alerta, eso va a depender también de la zona que se quiere impactar. Pongo un ejemplo. Imagínate que aquí en Los Prados se pierda una niña y se tiene la información de que vino un hombre y se la llevó en un carro azul. Entonces, la comisión de la alerta puede decidir que en la zona de Los Prados y en la zona de toda la barriada que está próxima, circundante a esta zona, emitir una alerta diciendo la niña tal, con una foto de la niña en un carro con tales particularidades que está manejado por un hombre, se desapareció en tal sitio. Eso automáticamente te crea un cerco social. Todo el que reciba la alerta en esa zona puede estar pendiente y decir y llamar inmediatamente, mira, vi el carro Daihatsu azul en la esquina de la Núñez de Cáceres con Olof Palme, por decir algo. Entonces, eso te crea un cerco social y se ha demostrado en otros países que ese cerco social, una vez se emite la alerta, hace que los perpetradores del delito tengan más probabilidad de dejar la víctima en una zona para que sea encontrada. O sea, se deshacen de la víctima inmediatamente porque tienen miedo de que los encuentren. Entonces, no es solamente la implicación del mecanismo como tal de búsqueda rápida o de alertar a la ciudadanía, sino que inmediatamente se convierte en un aliciente o un disuasor para que el que está cometiendo el delito diga, bueno, me van a encontrar, espérate, déjame dejar esto. Interesante, porque al mismo perpetrador le puede llegar la alerta. Claro. Exacto. Sí, porque eso ya me están buscando. Esa tecnología tienen... Esa tecnología funciona con las antenas de celulares. Entonces, si tú tienes una antena en una determinada demarcación, todos los celulares que están conectados en esa antena le llega la alerta. Entonces, si esa persona tiene un celular, pues también le va a llegar la alerta. Y se va a dar cuenta de que está siendo buscado. Exacto. Entonces, eso hace que sea más probable que suelte a la persona, a la víctima, y entonces pueda ser encontrada también. Kimberly. La motivación de este proyecto, Carmen Ligia, ¿de dónde surge? O sea, como ustedes dicen, mira, ¿qué les despierta a ustedes ese sentir? Y si tienen estadísticas sobre eso. Y lo segundo es Atomayor. Háblanos un poco de Atomayor, ¿qué te motivó también a aspirar a diputada? ¿Cuáles son las deudas sociales que están pendientes? ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué tú has gestionado por Atomayor? Bueno, primero con la alerta, ¿qué te digo? Mira, nosotras como madres, desde que llegamos al Congreso, viendo la situación que había con el tema de las desapariciones, conociendo de que otros diputados como Orlando, como Víctor, habían pues ya sometido ese proyecto y que se había quedado en el tintero, pues yo creo que fue esa conciencia de madre. Yo no me quisiera imaginar nunca en el pellejo de una madre o de un padre o de una persona, una hija que se le pierda a su papá o se le pierda su hijo, o sea, que tenga que esperar 48 horas de incertidumbre para que las autoridades puedan jurídicamente accionar a buscar a un menor o a cualquier persona que desaparezca, porque eso debe ser quizás las horas más angustiantes que puede pasar un ser humano. Y las más importantes para resolver el caso. Entonces, pues inmediatamente Liz Mieses fue que me habló del proyecto y bueno, decidimos someterlo en conjunto y bueno, y la mayoría de los diputados pues nos han dado ese espaldarazo. Con Atomayor, mira, Atomayor, mi pueblo, mi ciudad natal, yo me he sentido muy privilegiada porque en República Dominicana somos 11 millones de habitantes aproximadamente y solamente 222 somos congresistas.
222 personas somos los representantes de ese resto de 11 millones de dominicanos y los estamos representando en el Congreso. Y yo me siento muy bien de poder alzar la voz por Atomayor, por mi provincia. Soy la primera mujer elegida de manera democrática por voto directo en la provincia al Congreso. Eso no había pasado antes. Y por ese lado también pues me siento muy orgullosa. Estamos trabajando diferentes áreas. Primero impulsando todo el tema de lo que es la creación de empleo, dándole seguimiento a las obras. En este caso, por ejemplo, el tema de la zona franca, que está en remodelación en Atomayor, porque Atomayor, la principal deuda social que tiene es precisamente las fuentes de empleo. Estamos trabajando también el tema de los créditos para los emprendedores con Promipyme y con diferentes instituciones. También estamos trabajando la parte de la capacitación. Y en el caso del turismo, pues precisamente estamos trabajando con Sabana de la Mar, que es el municipio que queda más al norte de mi provincia, para fortalecer las capacidades de la industria turística de la zona. ¿Por qué? Porque Sabana de la Mar es el pueblo que queda más al oeste de la carretera que va de Punta Cana, Miches, Sabana de la Mar. Y es el único pueblo de ese litoral costero que todavía no recibe el influjo del turismo. Entonces estamos de manera específica trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y con diferentes instituciones de la sociedad civil para dotar al Salto de la Jalda, que es un atractivo natural muy hermoso de la zona y que tiene toda la capacidad de convertirse en un gran destino turístico, precisamente para que las comunidades puedan beneficiarse de eso. Entonces estamos trabajando para que se pueda utilizar ese destino como una forma de dinamizar el tema del turismo. También estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para lo que es el inventario de todo lo que es el acervo intangible, o sea, lo que es la parte cultural, social y religiosa. Específicamente en Sabana de la Mar hay una devoción a la señorita Lupina Cordero, que es una devoción muy conocida. La que menciona mi amigo Monchi. Así mismo, porque Lupina, Monchi es de Sabana de la Mar. Entonces hay una devoción, la señorita Lupina murió en los años 30, a mediados de los años 30, y todavía se mantiene esa devoción católica a su figura, y estamos trabajando con el obispado. ¿Por qué la gente siente esa devoción? Que incluso uno está aquí, Álvaro se pasó 20 años hablando de la señora Lupina Cordero. ¿Cuáles eran sus virtudes? La señorita Lupina fue una persona, una joven en Sabana de la Mar. Ella quedó ciega a los 12 años. Y en esa zona no había todavía sacerdote de manera permanente. Entonces ella todos los días predicaba el evangelio. Y era como la casa donde se iba a orar en la zona. También ella prescribía medicina natural, o sea, como es lo normal en la época, había mucho tema de tisanas, de formulaciones naturales, y era como, vamos a decir, que el paladín de lo que era la parte, todo el que estaba enfermo y todo el que necesitaba algún tipo de guía espiritual. Entonces ella dejó un libro de frases y memorias, todas relacionadas con Dios, con Jesús, dentro del catolicismo. Y realmente se mantiene esa devoción porque hay muchos fieles que consideran que cuando oran a la señorita Lupina, ella intercede en sus favores, y hay personas, muchos testimonios de milagros. Por eso, de hecho, se está iniciando con el Obispado de San Pedro de Macorís el tema en el Vaticano para lograr primero declarar la sierva, porque eso es un proceso muy largo. Primero declarar la sierva, luego entonces beatificarla y luego hacerla santa. Entonces eso se está trabajando desde la comunidad con la alcaldía, y bueno, estamos trabajando también en Atomayor el tema de salud. Ahora, dentro del mes de junio, pues vamos a abrir un centro de atención primaria en la zona de las Malvinas, en Atomayor, donde vamos a tener servicios de ginecología, pediatría, vacuna, odontología, laboratorio, todo con SENASA subsidiado. Es una facilidad del sector privado, pero que hemos gestionado para esta zona, un poco para descongestionar el flujo que tiene el Hospital Leopoldo Martínez, que es un hospital de segundo nivel, pero que ya está sobre las 4,000 consultas mensuales en la zona. Entonces, esa iniciativa la hemos gestionado precisamente para llevar a la zona norte de Atomayor, que es la zona más poblada, pues un servicio de atención médica de primera calidad
y que esté disponible para la población más vulnerable a través del SENASA subsidiado. Carmen Alfredo. Ligia, tú has sido víctima de violencia de género y ya, terminé ahí. En la política, ¿hay violencia de género en la política? Claro que sí, claro que sí. Hay muchas descalificaciones para las mujeres. Las mujeres que ejercemos la política siempre, o bueno, por lo menos en mi experiencia y en las personas, en las mujeres cercanas, sufrimos de algún tipo de violencia. O sea, o nos quieren hacer callar, o nos dicen que somos esposa de, o hija de, o que llegamos ahí porque le dimos algo a alguien. Eso es una historia que se repite en las mujeres políticas. Y es muy triste porque la mujer que se mete en la política usualmente tiene que hacer un trabajo el doble o el triple de los hombres, desde para recaudar dinero hasta para hacerse oír. Y eso combinado al hecho de que uno tiene socialmente una serie de roles en la familia que demandan más de la mujer que del hombre. O sea, yo para salir, por ejemplo, a hacer política y pasarme los últimos 3 meses de mi campaña, yo tuve que disponer cómo iban a estar mis hijas y quién las iba a cuidar y cómo y de qué parte yo me podía ocupar estando lejos de casa y quién se iba a ocupar de todo lo otro. Entonces, me pasó incluso, recuerdo, en una actividad importante, un lanzamiento importante, que yo me tuve que ir porque mi hija menor estaba enferma. O sea, entonces, no solamente está la violencia, sino la cantidad de ocupaciones que la mujer tiene en su rol social de madre y de, vamos a decir, líder de la parte emocional del hogar, que es lo que socialmente se estila en República Dominicana, que hacen pues que a uno se le haga más difícil la permanencia en el ruedo político. Alfredo. Ay, me acordé de la canción. ¿Qué va a ser de Excelente. mí? Brillante. Por si ¿Y de qué partido es ella? ¿Qué? Alfredo. Es un El caso de PRM. excepción. Vamos, Una Alfredo. excepción. Excepciones sentaban No los buscan suyos. problemas, Eso que no está es muy grupela, decente ¿no? la Tres. entrevista. Linaje, Yanilda linaje ahí esa también. No, mujer. no te Vamos. dejes. Ah. Vamos. Vamos, no me voy a dejar Vamos. provocar. Vamos, Mira, la el linaje pregunta. esa dama. Carmen Ligia, 2 preguntas. A mí usted me entra porque yo... No, Carmen, no, por usted es parte favor. de la realeza de allá. ¿Qué de fue que Valle. usted desayunó hoy? Igual que yo, y la Vamos, Duarte. vamos, Alfredo. Carmen Ligia, primero, Esto es terrible. ¿cuáles son los escollos que ha tenido esa ley, según a usted le han contado? Porque ya 2 otros diputados, un amigo y otro enemigo mío, mi amigo Orlando Jorge Villegas, Aclare. mi hermano, ha sido un proponente, ya no está en el Congreso. El otro canalla debió estar judicializado, pero Hipólito metió la mano por él. Pero todo el mundo lo sabe, la única que no lo sabe es Jenny. ¿Quién era ese? No pregunte. Una vaina ahí, mire, Vamos. doña Carmen Ligia. Entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué hay que rogar por un proyecto de ley tan importante y tan integral? Porque incluye Innovador. no, importante Claro, primero. claro. Y todo lo que eso engloba ahí, todos sus componentes, materia de seguridad, todo eso. Es decir, ¿cuáles son los escollos? Y segundo, nosotros, y voy a aprovechar a usted, a esta diputada que está aquí, nosotros tenemos unas prioridades, que no sé si son prioridades de los políticos, porque ustedes no son el único gobierno, ustedes tienen 4 años. El asunto del Código Penal. Nosotros tenemos una necesidad perentoria de aprobar un Código Penal nuevo, porque el que tenemos es napoleónico. ¿Verdad? 72 tipificaciones hay. Entonces, Que no están en el ¿en cuál usted se inscribe? Porque son 3 causales que tienen impedido en el día de hoy. Doctora, Me ha hecho como 15 preguntas. no, es una misma. Pero me encanta. Para que me dé, Me usted encanta. es comunicadora, ¿no? Sí, sí, sí. Compañera de mis hermanos. Ok, ¿por qué no se ha aprobado el Código Penal? ¿Usted se inscribe en las 3 causales o no se inscribe en las 3 causales? ¿Cuáles son los escollos que usted puede encontrar? ¿O por qué no se ha aprobado la alerta Amber, que es un proyecto noble, importante para la sociedad dominicana y que nos conecta en estos tiempos? Estuvimos en Puerto Rico, se perdió una gente y nos llegó a toditos los teléfonos allá. Aquí no. Vamos a ver. Bueno, vamos primero con Vaya el tema como ya, por parte. de alerta Amber. Mira, yo creo que no solamente con este proyecto, Sí. sino con diferentes proyectos, hay un tema de momento. Hay un tema de momento de la sociedad, de conciencia social, de que ahora pues existe quizás una mayor evidencia
de la necesidad de tener un sistema de esta naturaleza. Y desde el momento en que nosotros depositamos el proyecto, pues simplemente como esa necesidad estaba creada, yo creo, esa receptividad. conciencia social ha tenido una receptividad que probablemente en el pasado no lo Pero tuvo. dentro del Congreso. Sí, dentro del Congreso y fuera del Congreso. O sea, yo me refiero a, por ejemplo, que inmediatamente lo sometimos, se nos puso en contacto con nosotras el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría y la Policía y fueron allá a hablar con Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y con las diferentes comisiones o con la comisión y los diferentes actores para precisamente ellos también hacer su aporte y que el proyecto de ley fuera lo suficientemente robusto y funcional y operativo. Y bueno, eso está tomando su curso. La impresión que tiene la gente de que duran mucho los procesos en el Congreso, yo creo, y como tú lo afirmas, me da la oportunidad quizás de elaborar un poco mi respuesta más educativa. Mucha gente no sabe cuáles son los procesos dentro del Congreso. No sabe cuál es el trabajo que hacen los diputados y los senadores en las comisiones con las leyes. Entonces, por ejemplo, tomemos el Código Penal. El Código Penal que ha estado durante 20 años dando vuelta, como ustedes han dicho. Perimió. En esta legislatura se han sometido 7 variaciones, 7 propuestas de Código Penal. ¿Qué tiene que hacer la comisión apoderada, que es una comisión bicameral? Se tiene que reunir una vez a la semana, o 2 veces, o 3 veces, dependiendo de la... A discutir cada propuesta. No, espérate, óyeme cómo se hace. Qué batalla. Primero. Se hace una tabla con cada artículo, uno al lado del otro. Artículo 1, la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4, la versión 5, Pero hay que la 6, leerlas la 7. todas, te faltó Entonces, eso, Carmen, entonces, ya. aunque sean iguales, Dios mío. los congresistas tenemos que leer cada una de las propuestas de cada artículo y entonces decidir la comisión cuál es la mejor versión, la versión más correcta, la que estemos más de acuerdo, cuál es la que genera consenso. Y pedir el consejo de Ofitrel también por la Sí, parte de la oficina- jurídica. de la Esto es oficina. inconstitucional, esto es así, mira, ya hay una ley que dice Exacto, esto. pero no solamente eso, o sea, Kimberly se refiere a la parte de la Oficina Técnica Legislativa que revisa todos los proyectos de ley y su correlación con la demás legislación que existe. Además, hay que recibir a todas las comisiones e instituciones que tengan algún tipo de parecer sobre cualquier artículo de la pieza que se está revisando. Entonces, todo eso es un proceso que es largo, que es, déjame decirte algo, fastidioso, pero que hay que hacerlo de manera responsable y hay que hacerlo como dice el reglamento y como dice la ley. Querida, y Después no ha dice que faltado no también, trabajamos no ha en faltado la falta de voluntad, porque yo creo que 20 años es suficiente para que todos los diputados que han pasado por esa Cámara ya... Bueno, yo no te tomaran- puedo hablar de cuando no sea, estaba no hay en un el- tema de... Yo no te puedo hablar de No, cuando yo no sé, pero estaba ya en el que, Congreso. ya que hay Tengo un que hablarte background, de ahora. y ahora no falta voluntad para que... Yo pienso que no. Yo pienso que Ok. no. Yo creo que las comisiones están trabajando, o sea, están revisando. Bueno, la semana pasada estaban introduciendo una nueva propuesta de código penal y de tiene que dónde- meterse. ¿De dónde vienen esas propuestas? Exacto. Bueno, Porque yo como Porque si legisladora ya tengo- teníamos una pieza pero no, prácticamente... pero no, pero es oye que lo yo que como yo digo. legisladora La tengo la democracia. facultad de yo decir, mira, ese código penal, las propuestas de código penal que están ahí no me gustaron. Y yo no estoy de acuerdo. Y yo voy a Calma, someter otro. pero Yo- calma, a mí me pero- vuelve a Pero, preguntar. Calma. pero sería importante saber quiénes son los Espérense, diputados que espérense, están entonces calma, haciendo pero la ahora que cambio. tú estás Me duele la trayendo cabeza, esto a la estoy mesa, mira lo Pero esa es la interesante. democracia, señor. El Congreso, Sí. espérate, el Congreso es el reflejo de la sociedad. Somos los representantes de toda la provincia y de todos los sectores. Ahí se da de todo y ahí hay de todo tipo de pareceres. Y el trabajo del Congreso es lograr un consenso Mira, social. Carmen ha traído Por eso que usted vota por Carmen Ligia, por Kimberly, Carmen. por Jason, por fulano. O sea, Carmen ha traído un tema a la mesa que muchos A mí me duele la desconocíamos. cabeza ya. Oye, muchos desconocíamos. Pero entonces, oye, a mí se me ocurre, eso es lo que tú estás diciendo.
Eso es democracia, participativo. Todo el que esté ahí tiene derecho. Ahora, hay temas y hay temas. Claro. Todavía usted no ha dicho nada, ¿eh? El Vamos a Congreso ver. debería legislar o hacer un reglamento que diga, mira, temas como el Código Penal, Hasta que no salgamos de eso, coño. eso es prioridad. De Aquí urgencia. No se va a someter nada más, no se puede conocer otra cosa, porque es que esto hay que sacar. Pero tú- Paraliza el pero, país. pero es que tú estás entonces coartando el derecho del legislador. El problema es que yo Porque puedo yo pensar- Pero nadie legisladora- sabe quiénes son esos legisladores que están a cada rato Pero usted nada promoviendo más otros. tiene que Es que entrar, nosotros usted nada tenemos más que tiene que entrar a la saberlo. página de la Cámara de Tú sabes Diputados lo o que del pasa, Senado Ligia. y ahí va a encontrar Al taco, todas las sí. propuestas de cada una de las leyes y quiénes las someten. Ligia, pero que entonces eso ¿Y la viene- puede encontrar? Yo te entiendo lo que tú dices. Oh, señorita Tienes toda la Lupita. razón. Ahora, ¿qué pasa? Que esa apertura, esa democracia, ese exceso también, pues yo te puedo decirte una cosa. Ahí pueden haber congresistas que simplemente estén introduciendo proyectos para dilatar la aprobación. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, pero eso esa, se presta señores, esa para es la todo. democracia. La democracia tiene sus cosas buenas y sus cosas Cuando tiene malas. un pelafustán Pero en la ahí, yo no- democracia no estoy de es acuerdo el con sis- esto. óyeme, es el sistema que tenemos y es el mejor de todo, porque yo no quiero ningún otro, Si otro el líder sistema de que la no sea una nación se democracia. compromete con eso, pasa de inmediato. Y y lo sabemos. Si ¿Cómo los perdón? diputados se Si comprometen. el liderazgo de la nación, No, no, si el líder. el dígalo. líder de la Dentro nación, de el esa presidente, historia ha sido aprobada lo y ha acoge sido eso, devuelto, se aprueba de porque inmediato. hay que decirlo también, dentro de esa historia de Porque 20 años, el presidente de la República se aprobado. propuso que hay una constitución en 15 días y la Miren, hubo. yo creo, yo les voy a decir No hay algo. voluntad, Uno no hay está voluntad. dentro del Voluntad de Congreso, parte del ustedes presidente. están Ahora sí. fuera, uno está dentro del Congreso. Yo siento, eso es Carmen Ligia, por lo que he hablado con mis compañeros, por lo que he visto que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por lo que he visto que ha hecho el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, yo creo que sí hay una voluntad y sí hay una conciencia de que se necesita. ¿Por qué? Porque como tú decías ahorita, hay una cantidad importante de delitos de esta época Sí. que no están tipificados en ningún tipo de legislación. Y te cito un caso. Por ejemplo, el otro día me decía una comunicadora del Canal 11, bueno, voy a decir quién es porque no, Edith Feble, que ella se había encontrado unas niñas en el sur que les habían manifestado una situación con unas páginas de internet que tomaban los rostros de las niñas y las ponían en situaciones sexuales explícitas. Entonces, con nombres peyorativos sobre estas niñas. De hecho, en Atomayor ahora, precisamente la semana pasada, está pasando lo mismo, que es mi provincia. Entonces, pero esas niñas, aunque pongan una denuncia, no hay una tipificación dentro de ningún código. Eso no prospera. No hay manera de tú condenar a nadie en ese Carmen, sentido. yo quiero saber algo de ti. Tú te inscribes dentro de lo que quieres que lo aprueben sin las 3 causales o que sigamos discutiendo la bendita 3 causales o la pongamos una ley especial a esas 3 causales. Porque la sociedad dominicana de manera imperiosa necesita Claro. dotarse de un nuevo código penal porque yo he calificado aquí el código penal que tenemos que por su obsolescencia se ha convertido hasta en criminal y cómplice del crimen. porque los delincuentes Aquí ahora lo saben. mismo hay Claro, ellos 236 gente muerta, aplastada. Y si van a judicializar al responsable, lo que le cabe son de 3 meses a 2 años. Ajá. Y metiéndole 3 meses y un día o 3 meses, también está contando con la ley. Es para ponerte ese ejemplo. Y hay muchísimos crímenes más que son sus condenas son muy benignas dentro de ese código ya obsoleto. Entonces la pregunta mía es, ¿tú te inscribes entre lo que se apruebe sin las 3 causales o con las causales? Y dime, Mira, disculpa. yo quiero decir en ese sentido, quiero llamar a conciencia sobre algo. Sí. El tema de las 3 causales es un tema donde hay una división social importante. Hay personas que consideran una cosa y hay personas que consideran otra. Y son posiciones diametralmente opuestas y que probablemente nunca se pongan de acuerdo. Exacto. Porque no tienen cómo ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que tú, en ese sentido, deberíamos de sacar el tema de las causales de la discusión del Código Penal, porque hay tantas otras cosas dentro del Código Penal que no lo podemos reducir Postergar. a un solo tema, que si bien ese tema es muy importante, que si bien es un tema que tenemos que legislar sobre él,
todavía hay muchísimo dentro del Código Penal que se ha dejado de lado y que ha sufrido un retraso y hay una deuda social en ese sentido, que si yo me inscribo en el hecho de que debería de sacarse el tema de las causales del Código Penal para poder avanzar, porque todavía ahora decíamos que están las 7 versiones, las comisiones están revisando eso. Todavía no hemos llegado a las discusiones de qué piensa cada sector social sobre cualquier tema, no sobre el tema de las 3 causales, sobre cualquier tema dentro del Código Penal. Entonces, ese es un proceso que no es que mañana, aunque la saquemos de ahí, no es que mañana vamos a tener un Código Penal. Todavía hay muchísimo que discutir porque hay incluso cosas nuevas dentro de esas versiones de código Una que multa de 100 y 200 se pesos, han lo que hay. sometido y que tienen que ser discutidas. Y que también tienen cierta importancia. Bueno, Claro, bueno, claro. gracias Excelente. a Carmen Ligia Pero Barceló. ven acá, y tú no me has preguntado nada de la parte Congresista. política. Solo- Pero ven acá, ¿y qué es lo que política. pasa? No, pero no. Ahí, Yo cuidando a mi amiga. ¿Quién te dijo a ti que ella quiere que tú la cuides? Que somos aguerridos. No, ¿Con quién no me que- cuide, con quién no me que usted está? cuide. ¿Con quién que usted está en el 28? Yo creo que la mejor opción para mantener la unidad del partido, para tener una persona que responde por el partido y lo ha demostrado, que tiene trabajo político de arriba abajo en la República Dominicana y que ha demostrado capacidad de gerencia, es Carolina Mejía Gómez como presidenta de... ¡Llévatela tú! Estás Panorama FM 96.9